Como les dijimos, aquí está con nosotros el doctor Nelson Rodríguez Monegro, quien es el encargado del Servicio Nacional de Salud, director ejecutivo, ¿verdad, Monegro? Y por lo tanto tiene sobre sus hombros una tarea muy importante en lo que tiene que ver con la reforma, la modernización que se está llevando a cabo en estos últimos años en ese sector salud fundamental en la República Dominicana. Bienvenido, ojalá, doctor Monegro. Buen día, gracias por la invitación. Lo primero es que nos explique qué es eso de Servicio Nacional de Salud, porque la gente estaba acostumbrada a oír Ministerio de Salud o Secretaría de Salud en un tiempo, etcétera. Hoy tenemos que familiarizarnos con esta nueva nomenclatura que nos están proponiendo. Servicio Nacional de Salud. Muy bien, ustedes saben que hay un proceso de reforma dentro del sector salud que, si bien es cierto, venía ese proceso desde antes de las dos importantes leyes que norman todo el ámbito de la salud y la seguridad social, es decir, la Ley General de Salud, que es la Ley 4201, y la Ley de la Seguridad Social, que es la 8701. Es decir, ambas leyes fueron promulgadas en el 2001 y ellas, digamos, dan la plataforma legal a ese proceso de reforma del sector salud y de implementación del sistema de seguridad social en la República Dominicana. El Ministerio de Salud realmente ha venido haciendo todas las funciones dentro del ámbito de la salud. Se supone que el Ministerio de Salud es el ente rector del Sistema Nacional de Salud. Cuando hablo del Sistema Nacional de Salud, eso implica una serie de subsectores que tenemos. Por ejemplo, el sector público, el sector privado, la sanidad militar, policial, organizaciones no gubernamentales que tienen acciones y actividades en el ámbito de la salud. Todos esos actores conforman el sistema de salud. Además de ser rector, el ministerio también era un financiador, asegurador, proveía servicios de salud porque los hospitales públicos pertenecían al Ministerio de Salud Pública. Como consecuencia de eso, digamos que el ministerio diluía sus funciones esenciales dentro del ámbito de la salud pública, porque el día a día, sobre todo el tema hospitalario, se tragaba la planificación. Entonces teníamos un ministerio que prácticamente estaba dedicado a gestionar la red hospitalaria del país. Bueno, en ese sentido, el proceso de reforma establece lo que es la separación de funciones y le otorga al Ministerio de Salud lo que es la parte de rectoría, de regulación, de control, de conducción del Sistema Nacional de Salud, y deja una serie de funciones esenciales también en el ministerio, como es el tema de los problemas prioritarios de salud, los famosos programas de salud. Esto implica el tema de vigilancia epidemiológica, de salud ambiental, de la participación comunitaria, el tema muy importante de garantía de la calidad, es decir, hay un nuevo viceministerio en el Ministerio de Salud Pública, que es el Viceministerio de Garantía de la Calidad. Ese viceministerio tiene por competencia, pues, supervisar, monitorear y evaluar la calidad de los servicios a través de la aplicación de protocolos de atención, de que los establecimientos estén debidamente habilitados. Esto implica que tengan las condiciones esenciales e indispensables para ofertar servicios de salud. Eso implica el tema de la infraestructura, el tema del recurso humano y el tema de la tecnología. Es decir, antes de abrir su puerta a un establecimiento de salud, público o privado, tiene que ser evaluado por el ministerio y ver si tiene las condiciones apropiadas para ofertar servicios de salud. En ese contexto, pues, surge el otro componente, que es el Servicio Nacional de Salud, mediante una ley que es la Ley 123-15, que establece el Servicio Nacional de Salud, que es un ente descentralizado del Ministerio de Salud Pública, con personalidad jurídica, con autonomía administrativa y financiera y funcional propia, que va a gestionar todo lo que es las redes de atención
en la República Dominicana. Esto implica desde una unidad de atención primaria hasta el hospital más complejo que tiene. Es decir, que nosotros estamos en ese sentido desligados del ministerio, lo que le da entonces al ministerio dejar de ser como antes juez y parte. ¿Por qué? Porque regulaba, controlaba, pero a la vez proveía servicios de salud. Entonces ahora no, ahora lo que sucede es que hay un ente que es el Servicio Nacional de Salud, que gestiona todas las redes hospitalarias y el ministerio, digamos que no supervisa, no monitorea, pero a la vez también puede dedicarle tiempo al sector privado, las clínicas privadas o cualquier, digamos, institución no gubernamental que gestione establecimientos de salud, están bajo la competencia del Ministerio de Salud. De modo que ya el Servicio Nacional es un ente independiente que recibe su propio financiamiento y que de por sí tiene la mayoría de los empleados que tenía antes el Ministerio de Salud. Actualmente, pues, digamos que el Servicio Nacional de Salud tiene bajo su competencia alrededor de unos 49,000 empleados y maneja un presupuesto, el de este año, de 23,800 millones de pesos. Para el año que viene tiene un presupuesto estimado en unos 26,000 millones de pesos. De modo que desde el punto de vista del financiamiento es la parte más operativa en la parte asistencial del sistema de salud en la República Dominicana. Ahora, nosotros no estamos para, digamos, reeditar lo que hacía el Ministerio de Salud desde el punto de vista de una gestión centralizada. Nuestra institución tiene por finalidad, pues, primero, ser un ente de alto nivel técnico que acompañe a los servicios regionales de salud. Usted sabe que todo el sistema asistencial está dividido por regiones. Tenemos 9 regiones. De esas regiones, pues cada servicio regional también tiene un equipo de conducción. La labor nuestra es acompañar a cada uno de esos equipos a desarrollar competencia desde el punto de vista de la capacidad de gestión integral, desde el punto de vista, digamos, de recursos humanos, desde el punto de vista administrativo y financiero, desde el punto de vista de la calidad. Es decir, que nosotros tenemos que propiciar que esos servicios regionales de salud pues adquieran ese nivel de profesionalidad en términos de gestión, porque al final de todo este proceso lo que queremos es que cada uno de esos servicios regionales de salud sea descentralizado y que podamos llegar hasta la propia descentralización de cada uno de los establecimientos de salud, sobre todo hospitales, que los hospitales también estén descentralizados, que los hospitales gestionen todos sus recursos, el recurso financiero, sus recursos humanos, que puedan hacer planes de inversión, que puedan desarrollar, digamos, planes estratégicos de desarrollo del hospital con respecto a la situación de salud de la comunidad donde ellos operan. Es decir, es poder desarrollar, digamos, una calidad de gestión que saque del marasmo en que están en los establecimientos de salud públicos en la República Dominicana. Y esa no es demasiada descentralización, porque de repente estamos pasando de un sistema muy centralizado a uno absolutamente descentralizado, que digo, bueno, haciendo de abogado del diablo. Así mismo, la descentralización sin la regulación y el control es el caos. El quid del asunto está en que podamos tener un sistema de control, de monitoreo, de evaluación, de auditoría, de rendición de cuentas adecuado. Es decir, por ejemplo, el Hospital Moscoso Puello tiene una subvención, la última vez que la vi, de alrededor de 5.7 millones de pesos mensual. Pero ese hospital no cuesta 5.7 millones. Cuando usted se va a el recurso humano que tiene, cuando se va a los gastos operativos que tiene, el tema del equipamiento, pues ese hospital anda por los 50 millones de pesos mensuales. Ahora, ¿qué resulta? Que en el modelo tradicional que tenemos, ese director o directora de ese hospital es muy poco lo que gestiona, porque le nombraban el recurso humano desde el ministerio.
le llegaba un recurso humano que no necesitaba. Quizá el que necesitaba no le llegaba. ¿Qué pasa? De esos 5.7 millones de pesos, el 40% se queda en promesa para que le suministren los medicamentos. Al final, usted dice, bueno, pero ¿qué es lo que gestiona? No, lo que queremos ahora es, mire, ese hospital cuesta 50 millones de pesos, aquí están los 50 millones de pesos, gestione. Ahora yo lo voy a monitorear. Es una gestión, digamos, moderna, que es el financiamiento por resultado. Yo te voy a dar a ti cuáles son los indicadores que tú tienes que cumplir, mi amigo, cuál es el objetivo general y cuáles son las metas para ti en términos de prioridades. Por ejemplo, bueno, el nivel de mortalidad materna que tú tienes es X. Bueno, pues en este año usted tiene que reducirme esto a esto. Y para eso tiene que hacer, bueno, dotarse de recursos humanos necesarios, que trabajen el tiempo que tienen que trabajar, que apliquen los protocolos. Entonces, tanto garantía de la calidad del Ministerio de Salud Pública como el Servicio Nacional de Salud, el Servicio Regional de Salud, van a estar encima de él monitoreando si está cumpliendo o no está cumpliendo. Entonces, es una forma diferente de gestión que va a tender a ser mucho más efectiva siempre y cuando los controles existan. Doctor, una de las mayores apuestas que ha hecho el Estado Dominicano es la salud. Y se necesita mucha voluntad política para sacar adelante la gran cantidad de desafíos y de ordenamiento de la casa que usted ha señalado. Como institución joven, apenas un año y algo, nos gustaría que nos señalara los principales desafíos que encontró al asumir la posición y que nos explicara también un poquito las diferentes estructuras de servicio que ustedes tienen. A veces la ciudadanía no entendemos que hay un hospital de referencia nacional, que hay uno de atención primaria. Sabemos que hay diferencias en estructuras de servicio que ustedes tienen, que quizás sería importante que la ciudadanía conozca esas diferencias que ustedes hacen, tanto en atención primaria como referencia nacional. Muy bien, mire, el principal problema que tiene el sistema de salud en la República Dominicana es la baja inversión. Entonces, nosotros vamos hacia un incremento progresivo de la inversión en salud de acuerdo al contexto fiscal y económico del país, porque nosotros, cuando yo iba hablando, no que el 5%, tiene la posibilidad el país de darle al sector salud un 5%, igual como le dio el 4% en estos momentos. Evidentemente que no. Entonces, ¿a qué apostamos? A que haya un incremento progresivo en el tiempo de la inversión en salud, primero. En segundo, bueno, el uso inteligente y racional de esos recursos. Como nosotros estamos, si de repente llegara todo ese recurso aquí, lo más probable es que no impacte de manera positiva lo que queremos, porque falta, digamos, tener definido todo un plan estratégico, que ya lo tenemos, un plan operativo, ¿verdad? Y un presupuesto adecuado, pero direccionado a articular el financiamiento con los resultados. Ese es otro tema. El segundo problema, o tercer problema, es el tema del recurso humano. Es decir, tenemos que ir hacia recursos humanos con competencia, sobre todo en el ámbito de la gestión. Y ahí se liga un factor muy importante para nosotros, y lo voy a decir con toda propiedad, es la despolitización del sector salud. El sector salud, un hospital, no puede ser un comité de base del partido de gobierno. Eso ha sido lo tradicional, que llegan al ámbito de la gestión por la forma como aquí se nombran la gente, es decir, por un compañero del partido, por amigo, por relacionado, en fin. Bueno, de hecho usted entró con fuerza porque hemos visto que usted ha lanzado un concurso para directores. Bueno, entonces, ¿cómo usted logra hacer eso? Mediante concurso. Lo primero es, si queremos gestores competentes y profesionales, tiene que ser mediante concurso. De modo que nunca antes, en toda la historia de la República Dominicana, se había elegido un director por concurso. Pues ahora los directores de hospitales van por concurso y ahí sacamos el primer concurso para unos alrededor de 20 hospitales en todo el país, incluyendo hospitales importantes como es el Robert Rick Cabral, el Hospital Padre Villini, el Mocoso Puello, el Pina de San Cristóbal, en fin, hay una serie de hospitales y entonces se establecen una serie de criterios en términos, primero, de
la formación en el ámbito de la gestión de ese recurso humano. Por primera vez, un director de hospital necesariamente no es médico. Yo no conozco anteriormente algún director de algún hospital que no sea médico. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Bueno, pues ahora podrá hacerlo un administrador de empresa, podrá hacerlo un economista, podrá hacerlo un ingeniero industrial, podrá hacerlo un odontólogo, podrá hacerlo una licenciada en enfermería, que hayan hecho estudios en gestión en salud, gestión hospitalaria, gestión sanitaria, con maestría en salud pública, en fin, que tenga una formación para dirigir, para gestionar servicios de salud. Y yo creo que ese es un punto de avance. Ahora bien, vamos más allá. Aunque la famosa ley 6097 hablaba de que los médicos deben llegar a su puesto por concurso, pues desde el 1997 en República Dominicana no se ha hecho un concurso en el sector público para los cargos de médicos. Pues todos los médicos de ahora en adelante van a entrar por concurso. Pero no solamente los médicos, todos los profesionales dentro del ámbito de la salud, médicos, odontólogos, psicólogos, farmacéuticos. Se ve que está enllavado para poder entrar. Ay, se perdió la enllavadura. Bueno, fíjense una cuestión, que esa publicación que hicimos para el concurso de directores de hospitales tiene una coletilla en negrita que dice: no se aceptan cartas de recomendación ni personales ni institucionales. No queremos ver nada de eso. Lo que queremos es realmente valorar la formación de ese recurso humano. Otro tema es que el que gane la dirección de un hospital debe vivir en el sitio donde está el hospital. Nosotros hemos encontrado directores de hospitales que viven en la capital y que van 1 y 2 veces al hospital. Dígame usted, ese hospital está solo. Entonces eso no puede ser. Desde luego, satélite lo administraba. Bueno, administración, usted habla de eso también. Bueno, la administración también van a ir por concurso. Es decir, si usted no profesionaliza la gestión del hospital desde el punto de vista de la dirección, desde el punto de vista del área administrativa y financiera, estamos perdidos. Es decir, necesitamos gestión profesional. En ese sentido, todavía usted encuentra un administrador de un hospital que no es ni bachiller. Entonces, ¿cómo usted puede incluso capacitar a ese director de hospital? Sobre todo en un momento ahora cuando influye mucho en los servicios el tema de la seguridad social, el tema de la administradora de riesgo de salud, el tema de poder desarrollar en los hospitales un mecanismo de facturación a la administradora de riesgo de salud. Yo necesito un gestor para que ese hospital me lo habilite, porque es la única forma de que pudiera ser contratado por administradores de riesgo de salud privada. Los hospitales hoy en día, en un promedio de un 20%, la gente que atiende tiene un seguro del contributivo de una administradora de riesgo de salud privada y el hospital no cobra eso. ¿Quién se queda con ese dinero? Se queda la administradora de riesgo de salud. Entonces nosotros tenemos que facturarle a esa persona que ya ha prepagado su atención. Hay sitios, municipios donde no hay establecimiento de salud privado y todo el mundo va al público. Pero ese hospital no recupera el costo de la atención de esas personas que son del régimen contributivo y que tienen su cobertura por una administradora de riesgo de salud privada. Entonces necesitamos profesionalidad para poner los hospitales en condiciones de que a esa persona puedan realmente facturarle a las ARS. Doctor Rodríguez Monegro, esto está llamado a tener un impacto importante en la calidad del servicio de la salud. ¿Cómo medir ese impacto? O sea, ¿qué esperan ustedes, los dirigentes de este nuevo modelo? Ahora que tú usas la palabra modelo, entonces hay un modelo de atención que se está aplicando, que es un modelo de atención que está centrado en la estrategia de atención primaria, que tiene un primer nivel de atención, que es la famosa unidad de atención primaria. Entonces, esas unidades de atención primaria nosotros tenemos que desarrollarla, fortalecerla, darle capacidad resolutiva. Es decir, yo le llamo esto como es volver al médico de cabecera, ese médico que anteriormente atendía a la familia. Entonces, en un área geográfica determinada tenemos una unidad de atención primaria donde toda esa población, entre 500 a 700 familias, están adscritas a esa unidad de atención primaria. El equipo de salud que está ahí llega a conocer todos los problemas de salud de esa familia.
detecta. Y de esa comunidad. Y de la comunidad, desde luego. Sí. ¿Cuáles son las personas que tienen enfermedades crónicas no transmisibles? Los hipertensos, los diabéticos, las personas que tienen problemas pulmonares crónicos, hepáticos crónicos, renales crónicos, los obesos, que es una comorbilidad. Entonces, programa una serie de consultas que no son consultas espontáneas, sino como tiene registrado a todas esas personas que tienen ya una enfermedad de base. ¿Qué hay que hacer con ellos? Bueno, pues mediante el tema de promoción de la salud, de prevención de enfermedades, darle los conocimientos básicos mediante una educación para que ellos se conviertan en un autogestores de su propio estado de salud, adoptando estilos de vida saludables. El tema de hacer ejercicio, el tema de mantener controlada su presión con medicamentos. Los medicamentos se los dan mensualmente. Cuando no va a su consulta programada, tienen que llamarlo y decirle, óigame, usted tiene una consulta hoy aquí, ¿por qué no vino? El tema es evitar que esa persona se complique, porque cuando se complica termina en el hospital y esa atención es mucho más costosa y sobre todo que tiene el riesgo de la vida del paciente, de que el paciente pueda morir. Si es hipertenso, puede terminar en un problema renal crónico, o puede terminar en un infarto, o puede terminar en un accidente cerebrovascular. De modo que el tema de que tenga su presión controlada, su peso controlado y que se le enseñe a ingerir alimentos con alto valor nutritivo es fundamental de ese primer nivel de atención. Si nosotros no desarrollamos el primer nivel de atención con esa competencia para resolver el 80% de los problemas, los hospitales seguirán estando desbordados por problemas comunes y banales que se resuelven en la propia comunidad. Entonces es un tema prioritario. Ahora bien, una persona que va a un establecimiento de salud de primer nivel es del establecimiento ya. ¿Qué quiero decir con esto? Es que es muy penoso cuando una persona va a un primer nivel y el médico le dice, bueno, usted tengo que referirlo porque su problema no se resuelve aquí. Actualmente, ¿qué hace ese médico? Le da una recetica y le dice, referido al hospital Moscoso Puello. Y esa persona coge a aventurar para el Moscoso Puello. Él no sabe para dónde va, ni quién lo va a ver, ni quién no lo va a ver. Eso no puede ser. Entonces, ese primer nivel, digamos que es el hilo conductor en las redes de servicio de esa persona que llega. Es que en el primer nivel tiene que hacerle el contacto en el hospital e informarle qué día tiene que ir, a qué hora debe ir, en qué consultorio y qué médico lo va a ver. Y hasta darle parte de la historia probablemente. Bueno, es una cuestión fundamental. Sino para constituir la red de atención, esto es que tengamos articulado el primer nivel y el nivel especializado, básico y el más especializado, tiene que haber una historia clínica electrónica, donde la historia viaje con el paciente, que cuando el paciente llegue al establecimiento de salud, el médico en un monitor va a alar la historia clínica de él y va a ver todos los antecedentes de ese paciente. Eso no es difícil, ya el primer nivel nuestro tiene una lacto, tiene una historia clínica electrónica, el próximo paso es conectarlo con el servicio especializado. Ahora, para eso, ¿qué necesitamos? Y ahí entramos en un tema de discusión, por ejemplo, con el tema del cumplimiento de la jornada laboral por parte del médico. Para eso tiene que estar el médico. Por eso usted ve que lo que hemos discutido con el colegio médico no es solamente un aumento salarial puro y simple, sino que ese aumento salarial tiene que estar articulado con una mejoría de la calidad de la atención que obliga a que el médico esté el tiempo que tiene que estar para recibir los pacientes. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el ámbito de discusión con el colegio médico decimos, bueno, hay un aumento general básico, pero hay unos aumentos que están ligados al cumplimiento de la jornada laboral que nosotros le mencionamos como articulado con el buen desempeño. Pero además tiene un incremento también, un incentivo ligado a que el médico demuestre que está actualizando su conocimiento mediante asistencia a talleres, simposios, congresos, estudios de investigación que está inmerso. Entonces tiene ahí un 15% adicional del 25% que se le está ofertando. Se le está ofertando un 15% también por buen desempeño. Ya tiene un 25 más un 30, es un 55.
Ahora, ese 30% tiene que ganárselo. Por otra parte, como queremos llevar médico especialista a área lejana, tiene un 20% adicional el médico que está en área fronteriza. Si área lejana no fronteriza, tiene un 10% más adicional. Ahora, como queremos fortalecer el primer nivel, entonces el que está en un primer nivel tiene además un 10% adicional de incentivo. Cuando sumamos todo ese incentivo, para muchos médicos, ese incremento salarial, de acuerdo a su buen desempeño, puede llegar hasta un 85% de aumento. Nosotros decimos, el colegio médico está solicitando un 30%, puro y simple. Nosotros decimos, le damos un 25% más unos incentivos que puede llegar hasta son 85. mucho más de lo que el 30% que está pidiendo el colegio médico. Entonces, ahora, eso está ligado primero a una política salarial que está conectada de por sí con la mejoría de la calidad de la atención, que a su vez está conectada con el buen desempeño del médico. El médico es el líder del equipo de salud, porque el médico con su prescripción es el que mueve a todos los sectores. Es decir, el médico decide si es una consulta ambulatoria, si el paciente se va a su casa o no. El médico decide si necesita analítica el paciente, con lo cual moviliza al bioanalista, ¿verdad? Prescribe médico, moviliza al farmacéutico. Claro. Decide que va a ingresar el paciente, moviliza desde el camillero hasta laboratorio, imágenes, enfermería, todo. Es decir, el médico es el líder. Entonces, no es posible poder tener, digamos, un servicio adecuado sin una participación protagónica de ese médico. Por eso hay que crear condiciones desde el punto de vista laboral adecuadas para el médico y también condiciones desde el punto de vista de que se desenvuelva su desempeño en un ámbito adecuado, buena infraestructura, es decir, que cuente con los insumos necesarios. En ese sentido, pues, ¿qué estamos haciendo? Y es algo que ha generado, digamos, muchos problemas desde el punto de vista laboral. Quizá, o sin el quizá, no debió haberse intervenido 56 hospitales de manera simultánea. La intención fue buena, los resultados no han sido tan buenos porque se ha prolongado en el tiempo esa reparación de esos hospitales. Ahora, yo digo, un viejo refrán que dice, el que quiere moño bonito tiene que aguantar jalones. El que quiere celeste que le cueste. Así mismo, entonces, hoy hay dificultades. Mañana nosotros vamos a tener hospitales con una infraestructura, bueno, que ya muchas clínicas privadas quisieran tenerla. Y además, todo ese proceso de adquisición de equipo y de darle de manera preventiva el mantenimiento a esos equipos. Es decir, ¿cómo es posible que el Estado invierta cuantiosa suma de dinero en adquisición de equipo y que por falta de mantenimiento preventivo ese equipo tenga una vida media muy corta? Lo que no ocurre en otro establecimiento. Entonces, todo eso nosotros lo estamos trabajando para que, pues, el sistema de atención en la República Dominicana esté a la altura de las necesidades del pueblo dominicano en el ámbito de la salud. El hombre nos ha matado varios gallos en la funda. Sí, pero yo le tengo alguna. Nos mató el gallo de la discusión con el colegio médico. Nos mató el gallo de los 56 hospitales, porque él lo engloba todo. No, pero yo por sí fin le vamos teniendo un sistema. Así es. Podemos hablar de un sistema nacional de salud, ¿verdad? Sí, por fin. Con una un verdadero sistema. Con una racionalidad. Es decir, hasta se ahora están haciendo hemos tenido muchas islas. cosas de manera simultánea. Por ejemplo, uno de los problemas que tiene el sistema de salud es el tema de acceso a sangre de manera oportuna. Para mí es un sistema deshumanizado. Cuando una persona necesita sangre y en el hospital el médico le da una receta, tráigase 2 pintas de sangre. ¿Para dónde va esa persona? Como que lo estuviera mandando a buscar plátano. Exactamente. Si dentro del sistema usted Yo no he es capaz vivido eso. de gestionar la sangre, ¿cómo diablo lo va a hacer una gente que no conoce de nada? ¿Hacia dónde va? Bueno, estamos en el proceso de construcción de un hemocentro, que va a ser ese centro el que, y están programados también algunos centros, hemocentros, en algunas regiones, que van a hacer lo que le van a suministrar toda la sangre al país completo, al sector público, al sector privado, a través de estimular la donación voluntaria de sangre. Es decir, la gente tiene que entender
que la donación de sangre es un acto de amor al prójimo, de que nosotros, los que estamos aparentemente sanos, el hombre puede donar 3 o 4 veces sangre durante el año, es decir, cada 3 meses el hombre puede donar una pinta de sangre, igual que la mujer cada 4 meses puede donar una pinta de sangre. Y nosotros con eso tendríamos la sangre, primero esa sangre tiene que tamizarse, hacérsele análisis para tener sangre de calidad, porque no podemos transfundir sangre que no haya sido, digamos, investigada con una serie de enfermedades que se transmiten a través de la sangre. De modo que ese tamizaje también comienza a detectar problemas de salud en los donantes de una manera gratuita. Inmediatamente procesan su sangre. Pero mire, en cuenta que usted tiene hepatitis C. Venga acá. Usted tiene hepatitis C. Y no tiene tratamiento. Y no tiene tratamiento. Anda muchísima gente por ahí. O VIH, que andan por la calle y no saben que son VIH positivos. De modo que comienza entonces a generarse una solución a problemas que están ahí ocultos a través de esa donación. Pero a la vez, ¿cuáles son las formas hoy en día más importantes de donación de sangre? Bueno, son los familiares en primer orden. Es decir, el que necesita sangre, pues busca a su familia. Y esos son los donantes. Pero también tenemos una más peligrosa, que es el que vende la sangre. Y el que vende la sangre por necesidad, usualmente son las personas que tienen peor condiciones de salud por el tema de pobreza, por el tema de que muchos están sumidos en actividades, digamos, non santas desde el punto de vista que tienen vicios, que son mucho alcohólicos, alcohol, que son adictos a droga, y con eso, por ejemplo, el adicto, por el uso y compartir jeringuilla, pues tiene más probabilidad de ser un VIH positivo, de tener hepatitis B, de tener hepatitis C, de tener sífilis, en fin. Entonces, ¿qué queremos? Bueno, promover esa donación voluntaria de sangre que pueda hacerse como en muchos países que se hacen operativos y van y ponen unas carpas con una serie de camillas y médicos, bioanalistas, y van, por ejemplo, a un supermercado y anuncian, durante esta semana estaremos en esto, o van a una universidad y se recolectan cantidades de sangre y te tienen para suplirla. Porque hay gente que no la dona por no ir allá. Si es que tengo que irme, el tiempo, el tránsito. Y además el tema de la educación, es decir, de llevar la información a través de campañas. Nosotros tenemos que invertir más en la educación en la gente. Hoy en día nosotros tenemos un sistema de salud todavía centrado en curar enfermos, no preservar la salud. Entonces tenemos que invertir más en la promoción de la salud, en la prevención de enfermedades, en la gestión de riesgo. Usted recuerda que en un momento determinado salió el tema de que las unidades de cuidado intensivo son insuficientes, que no hay suficientes camas. Mire, ¿cuáles son los principales, digamos, clientes de las unidades de cuidado intensivo? En primer lugar, los accidentes cerebrovasculares e infarto. Si usted no invierte en que la gente adquiera estilo de vida saludable, de que la gente se ejercite, de que la gente coma saludable, de que se aleje de los vicios, óigame, usted está atacando con la unidad de cuidado intensivo, es la consecuencia, no la causa. Claro. Si nosotros no incrementamos la inversión en prevenir accidentes de tránsito, vaya a cualquier hospital de eso y usted lo va a encontrar. Bueno, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en República Dominicana en la edad productiva. Entre los 15 a los 35 años, la principal causa de muerte en República Dominicana son los accidentes de tránsito. Eso sin contar los que quedan con discapacidad, amputados o con una paraplegia, que terminan siendo una carga para la familia y para la sociedad. De modo que hay que invertir en eso, porque de lo contrario pudiéramos tener todas las camas en los hospitales de cuidado intensivo y van a estar llenas todo el tiempo. Sí. Esa visión es la que hay que cambiar, la filosofía del sistema de salud, caminar hacia la promoción y la prevención, la gestión de riesgo, y eso implica un trabajo interinstitucional. No es solamente el tema de salud. Hoy puede haber salud si no hay suministro de agua potable de manera permanente, intradomiciliaria por parte de la gente, que impida que la gente tenga que almacenar agua, que cuando almacena agua se convierte muchas veces en criadero de mosquitos, o que por la manipulación de esa agua se contamina y tenemos una alta incidencia de problemas gastrointestinales, de hepatitis A, de salmonela, de tifoidea, de cólera, es producto de que no tenemos agua adecuada.
o podemos tener salud si no existe un saneamiento básico adecuado, con una recogida de los desechos sólidos por parte de los ayuntamientos de manera efectiva, con una disposición final adecuada. Tampoco, entonces en eso hay que invertir. Si no invertimos en eso, los hospitales no van a dar abasto en la República Dominicana. Doctor, esto es una revolución y pienso que habría que ser muy mezquino para no reconocer lo que se está haciendo desde el Estado Dominicano con mucha voluntad política y mucha decisión para cambiar esto. Sin embargo, esto es un proceso. Claro. Y probablemente los resultados de lo que se está invirtiendo ahora no se va a ver quizás en el futuro inmediato, aunque ya se está viendo. Porque así como usted hablaba de la sangre, podemos hablar del centro de tamiz neonatal, que es una revolución también en el país. Pero hay que cambiar la cultura del ciudadano, de dejar de pensar que todo lo del Estado es malo y solo lo privado es bueno, y también la cultura del que trabaja adentro, de creer que poncho, saludo 2, 3 y me voy. Cuando hablamos de los médicos, para volver al diálogo de los médicos, me queda la duda. Al principio con la discusión, los malos era como el Estado, de que le quieren aumentar a los pobres médicos la cantidad de horas, y luego cuando hemos visto la discusión no es tal, es que se cumpla lo que dice la ley. Pero quizás el colegio médico no representa la opinión de todos los médicos. Usted que está en el día a día, ¿cuál es la reacción realmente de los médicos que quizás no están afiliados al colegio médico con el cumplimiento de la ley? Porque eso es lo que estamos apostando, el cumplimiento de la ley. En todos los órdenes, es decir, en República Dominicana, digamos, a veces yo oigo decir, para cualquier problema hay que hacer una ley. Mira, si nosotros logramos que se cumpla la que tenemos, fuera otro país este. De modo que comienza por la autoridad. Y en eso hay que ser autocrítico. ¿Somos nosotros o hemos sido nosotros capaces de hacer cumplir la ley en cualquiera de las condiciones? Porque a veces hablamos del cumplimiento de ley cuando no nos afecta a nosotros. Cuando nos afecta a nosotros, entonces queremos obviar la ley. No, la ley es la ley y debe cumplirla todo el mundo. Entonces... Sí, porque si yo voy a mi trabajo y no cumplo mi horario, me votan. Por ejemplo, al colegio médico, yo lo veo de la siguiente manera. Es decir, ellos están haciendo su trabajo. El colegio médico es una asociación de médicos que procura la mejoría de sus afiliados. Y en ese sentido, yo no critico la posición que ellos tienen. Estamos en un proceso de negociación y el que va a negociar, pues, tiene que estar dispuesto a ganar y a ceder algunas cosas. En ese sentido, pues, desde el punto de vista del gobierno, nosotros estamos muy conscientes de eso. Es decir, bueno, nosotros hemos ya hecho alrededor de unas 4 o 5 propuestas, hemos ido cambiando, hemos ido agregando, buscando, digamos, ese punto común que podamos llegar a un consenso. Bueno, en ese punto yo creo que estamos. Pienso que si el colegio médico es reflexivo y realmente hay una dirección del colegio médico que entiendo discuten antes de irse a la mesa de negociación y pues establecen su propia estrategia. El gobierno ha hecho dentro de las posibilidades lo más posible en términos de los recursos. Y por eso llega a un 25%. Y usted me pregunta a mí, ¿y el médico en República Dominicana es bien pago? No, no es bien pago. No es bien pago. Es decir, el médico, al igual que otros profesionales en otras áreas, debiera estar mucho mejor pago. Entonces, ese es un proceso de mejoría de la inversión del gasto, de crear mecanismos de que el que mejor trabaja sea el que más gana. Hoy en día en la mayoría de los países los salarios tienen dos franjas. Una franja básica, usted tiene este salario y tiene un componente que tiene que ver con su desempeño. Claro. Usted se gana esto. Entonces ahí es que tenemos que llegar. Yo creo que en algún momento, en el futuro próximo ya, habrá de tener una reunión. Pienso que debe ser la última reunión ya, es decir, ya este es un proceso que lleva más de 4 meses. Nosotros ya llegamos... Doctor, ¿se evalúa a los doctores antes de que su desempeño? O sea, las instituciones públicas nos evalúan. Pregunto, ¿hay una evaluación de desempeño, si cumplen, si no cumplen, o cantidad de personas que atienden? No sé, ¿se mide eso? Por eso yo digo que nosotros como autoridad somos los que tenemos que establecer esas normas
y tenemos que darle seguimiento y supervisar. Una cosa es usted diseñar y formular un protocolo de atención. Otra cosa es la socialización de ese protocolo y la implantación del protocolo. Muchas veces falta ese componente. ¿Por qué? Porque hay que involucrar en el establecimiento de salud el director, hay que involucrar los jefes de servicio, hay que involucrar los coordinadores de residencias médicas que están en el proceso de formación de los nuevos especialistas. Si todos no se involucran, hasta el que eso limpia, no es efectivo. Claro. ¿Ve? Entonces, ese componente ha faltado. Entonces, también tiene que venir una especie de régimen de consecuencia a la falta. En República Dominicana, digamos, el tema es la corrupción. Entonces, el tema es la impunidad. Es decir, el tema es que hayan mecanismos de evaluación, de auditoría, que establezcan el manejo adecuado o no adecuado. Y cuando no es adecuado, usted pueda discriminar la intención de esa irregularidad y que pueda llevarlo a la justicia. Bueno, pues así mismo ocurre. Es decir, nosotros tenemos que pasar de, en lo que respecta a la calidad de la atención, que podamos evaluar los resultados. Toda muerte en un establecimiento de salud debe ser evaluada para ver el nivel de evitabilidad o no que tiene esa muerte. Por ejemplo, en el ámbito de la muerte materna, hay cantidades de estudios que establecen que entre 7 a 8 muertes maternas de cada 10 son evitables. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué fue lo que ocurrió? Hubo una falta de un insumo en un momento determinado. Hubo un adecuado diagnóstico y como consecuencia una terapéutica adecuada. Se hizo lo posible, se le dio un seguimiento adecuado a esa persona que llegó en tales condiciones y estando dentro del hospital se complicó, pasó desapercibido y murió. ¿Y qué ocurrió con eso? Eso es lo que tenemos que hacer. No es un tema de buscar culpables, es de poder poner en evidencia cuáles son nuestras debilidades para mejorarlas. Es así, es decir, el tema no es buscar culpables. Dentro del ámbito de la atención hay un problema de mal práctica. Bueno, yo diría, como médico que soy, que cualquiera se puede equivocar, pero una cosa es mal práctica y otra cosa es negligencia. Sí. Es decir, cuando fallece una persona porque el médico no estuvo en el momento, porque lo llamaron y no acudió. Es decir, hay una serie de cosas que en esos procesos ocurren y que tienen que ser evidenciadas y que tienen que tener consecuencias, buscar la corrección. Cuando podamos implementar eso, usted verá que habrá un sistema de salud adecuado, reitero, para ese pueblo ya, por demás, una necesidad muy sentida de que podamos tener servicios de salud acorde con la situación de salud de la República Dominicana. Doctor Rodríguez Monegro, director del Servicio Nacional de Salud. Usted es el primero del Servicio Nacional de Salud. No, yo no soy el primero. Usted no está inaugurando ese nuevo esquema, en cierto modo. Nosotros sí trabajamos antes de descentralizarse. Entonces, ya había un proceso en el Ministerio de Salud ya había un proceso. Bien. En ese momento era la Dirección de Fortalecimiento y Desarrollo de los Servicios Regionales de Salud. Un nombre muy largo. Larguísimo. Bueno, posteriormente entonces surge un decreto y posterior al decreto la ley. En el momento de la ley, pues se nombra el primer director del Servicio Nacional de Salud, que no fui yo, y posteriormente yo llego al puesto. Estuvo el doctor Alvarado antes. El doctor Ramón Alvarado era que estaba primeramente. Pero bueno, el asunto es que cuando estamos hablando de estos temas, hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos de trabajo, estamos hablando de derechos del ser humano, porque también perdemos de vista eso. Estamos hablando de derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República, que tiene que dejar de ser letra muerta para convertirse ya, por fin, en algo real. Estamos hablando del ser humano, de los dominicanos y las dominicanas, y sobre todo de los más pobres, que son los que van hasta ahora a los hospitales públicos. Y eso es lo que tiene que estar en el centro de toda esta discusión. El ser humano, así es, como centro de gravedad de todas las políticas públicas. Eso por un lado, ¿no? Y lo otro, antes de que usted se nos vaya, creo que estamos en un momento estelar en la República Dominicana, donde convergen dos cosas importantes para mí, así grosso modo, entre otras tantas que ya usted ha explicado aquí.
pero hay dos elementos que yo quiero destacar. Número uno, la decisión política. La decisión política que va del presidente de la República, que dijo: yo me pongo aquí la carta sobre la mesa y yo estoy en juego aquí. Yo apuesto a esto y esto es lo que va. Y bueno, ahí están los cuadros dirigenciales, que usted es uno de ellos, para llevar a cabo esta reforma. Primero, hay esa voluntad política, quizás por primera vez en mucho tiempo en la República Dominicana. No recuerdo que haya habido antes una decisión tan clara, tan patente. Tan determinante. Tan determinada, incluso. Eso por un lado, esa voluntad política. Y número dos, un elemento que viene a combinarse con todas estas iniciativas, que es la República Dominicana digital. Cuando usted estaba hablando ahorita de el expediente que viaja con el paciente por la vía electrónica, quiere decir que hay un componente de la República digital que tendrá que enfocarse obligatoriamente, por fin además, por fin, en el Sistema Nacional de Salud y en ese Servicio Nacional de Salud. Así es. Mire, hay que sacarle de la mente a los actores dentro del sistema de salud de que la atención es un favor, no es un favor. Y en el sistema de salud yo pienso que nosotros debemos superar la falta de humanización de la atención. Para mí en el sistema de salud hay una discriminación socioeconómica. Mientras más pobre es, peor lo tratan. Y eso tenemos que cambiarlo. Y eso va desde el camillero, desde el portero, hasta el director del hospital. Es decir, hay que cambiar esa concepción. La razón de existir hospitales, clínicas, médicos y analistas es que existen enfermos, es que existe el paciente. De modo que el eje central del sistema tiene que desarrollarse en torno al paciente. ¿Cómo le facilito el acceso a servicios de calidad? Es decir, que primero es un derecho humano y en segundo lugar es un derecho constitucional de esas personas a recibir, primero a crear las condiciones que mejoren la calidad de vida. No hay cosa que mejore la salud más que haya una mejoría integral de la calidad de vida de la gente, que la gente tenga un buen empleo, que la gente tenga un ambiente saludable, que tenga una casa saludable. Ya lo decía el profesor Bosch, no puede haber salud en una persona si no hay una casa saludable, si no hay un ambiente saludable, si no tiene empleo, si no tiene acceso a alimentos de calidad. Y eso implica un concierto de política de manera integral en todo el desarrollado por el Estado o los gobiernos que administran el Estado. Si no es así, no hay posibilidad de tener salud. Yo no conozco una enfermedad que sea más frecuente en la gente de clase media o en la clase alta que en los pobres. Todo es en los pobres. Entonces, ¿qué implica esto? Que hay que luchar contra la pobreza. Hay que mejorar la calidad de vida de la gente. Hay que invertir en la gente, sobre todo en esas áreas marginadas, en el tema de planificación, en el tema de mejoría de la educación. Porque cuando usted busca cualquier indicador en el ámbito de salud y se va al ámbito de la franja más pobre, ahí es que están todas. Uno diría incluso, bueno, pero por lo menos la clase adinerada tiene más obesos. No, hasta en el pobre hay más obeso, hay más hipercolesterolemia, porque primero hay un problema de educación y saber seleccionar los alimentos. Segundo, por 10.000 factores y razones, el tipo de alimento al que tiene acceso, ahí están todas esas fritangas, ¿ve? A la comida rápida, donde está la grasa. Esos chicharrones son buenos. Y al final, entonces la salud se deteriora más en esa persona. De modo que mejorar la educación, no hay un país que se pueda desarrollar si no se abordan 3 pilares de ese desarrollo. Primero la salud, y lo pongo antes que la educación, porque si usted está enfermo no puede educarse. Entonces la salud, la educación y la nutrición son los 3 pilares fundamentales para el desarrollo integral de la gente. Doctor, antes de que ya nos quedan pocos segundos, estamos en huracán.
Y vamos, no solamente estamos siendo impactados como país, sino nuestro hermano Haití va a ser duramente impactado, o ya está siendo impactado. Tenemos la garantía de que tenemos los hospitales, las emergencias abastecidas, con personal, con médicos. Mire, es que este tipo de tema ya no es un evento fortuito. En la República Dominicana, por año, ocurren 2 o 3 eventos de este tipo. De modo que la planificación y el desarrollo ante este tipo de crisis está predeterminada. Es decir, todo el sistema de atención del país. Bueno, si hay algo que aquí, y eso es reconocido por todo el mundo, en momentos, es más que podemos dar cátedra a otros países, es lo que tiene que ver con la respuesta y la prevención ante desastres, ya sea huracanes, cualquier tipo de evento que ocurra, a través de ese sistema del Centro de Operaciones de Emergencia y la articulación comunitaria con las diferentes instituciones que ha desarrollado el país, son ejemplos en la mayoría de los países. De modo que en lo que respecta a la parte de atención, ya hay todo un protocolo establecido donde desde que se avecina esto, bueno, están alineadas todas las cosas que hay que hacerse. El tema de reforzar las emergencias, de proveerse medicamentos e insumos, de adquirir el combustible necesario para las plantas. En fin, todo está previsto, todo. Es decir, nosotros estamos desde el punto de vista de los hospitales, estamos preparados para cualquier evento que esperamos que nos llegue. Ahí está el componente, digamos, en el terreno y en la comunidad, porque nosotros atendemos a la demanda de servicios en hospitales. Pero el Ministerio de Salud, a través de sus direcciones provinciales de salud, que tienen recursos humanos, que están preparados, que tienen un departamento de emergencia y desastre, que tienen ese mismo departamento tiene que ver con gestión de riesgo, está anticipado mucho antes a todo esto y están preparados. Doctor Nelson Rodríguez Monegro, muchísimas gracias. Nos ha dado muchísima información importante, interesante, que el pueblo dominicano tenía que conocer. Así que muy buena entrevista, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por estar ahí también, escuchándonos como siempre. Y les invitamos a que ahora pues vayamos a Ecomundo con el economista Lucas Vicens aquí en Ojalá. Gracias al doctor Rodríguez Monegro, nos ha dado una formidable entrevista y mucha información para compartir con los televidentes y radio oyentes de la Radio Televisión Dominicana. Hasta la próxima. Gracias, muy bien.